es el único que nos puede permitir el escrutinio público, que nos puede permitir la vigilancia de los otros poderes también al Poder Judicial, a través de la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, podemos lograr tener mejores perfiles, más comprometidos con nuestra población. Necesitamos también control administrativo. Es decir, que se rindan cuentas. ¿Qué se hace? ¿Por qué se resuelve como se resuelve? Necesitamos transparencia, que no hay del Poder Judicial. Y que se puedan también imponer sanciones administrativas, que no ocurre, por ejemplo, con altos rezagos en las resoluciones. También decimos que debe haber control jurisdiccional, es decir, jueces que vigilen a los jueces y los puedan sancionar, porque nadie los sanciona. En otros países existe algo que llaman prevaricato, prevaricación, en casi todos los países, en México no. Que se trata, aquí lo conocemos lo que podría ser ese delito, lo conocemos coloquialmente cuando decimos es que el juez torció la ley. La ley dice una cosa, pero el juez la entiende exactamente al revés, como cuando leen el artículo 127, fracción 2 de la Constitución, que dice que hay un límite absoluto y los jueces no lo leen exactamente al revés. Bueno, eso que es una corrupción en el sentido de las sentencias, es un delito en otros países y debería también en México estar penalizado. También debe haber límites en el alcance de las interpretaciones. Los jueces no somos legisladores, deberíamos autolimitarnos o debería haber formas en que a través de un control jurisdiccional no se puedan cometer estos excesos. El Estado mexicano está obligado ya actualmente a reparar daños cuando deja a una persona en prisión preventiva de manera eterna, 5, 10, 15, 20 años, y no emite una sentencia. Ya estamos obligados, como debió haber sucedido desde hace mucho, a reparar el daño a la persona que vivió esa falta de sentencia, sobre todo cuando termina siendo absuelta, pues es un daño inmenso a la vida de una persona. Sin embargo, los jueces no reciben ninguna sanción y deberían ser sancionados. También es necesario que podamos proceder con el retiro de los asuntos en los casos en que hay conflicto de interés. Los conflictos de interés pasan como si nada, no hay nadie que los pare, no hay solicitud de impedimento, de recusación que se resuelva a tiempo y hay muchísima impunidad también al respecto. No solo se guardan los expedientes en las gavetas, también se resuelve en favor de personas que tienen relación personal con los jueces, magistrados y ministros. Y también decimos que debería haber control financiero, que debería empezar por las auditorías. Fíjense que hace unos 6 años, el Consejo de la Judicatura Federal es el que se supone que hace estas auditorías, o las hace. Sin embargo, también las hacía la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece al Poder Legislativo. Y hace unos años la Suprema Corte emitió una jurisprudencia que dice que la Auditoría Superior de la Federación
no puede, hasta la fecha, auditar a ningún órgano del Poder Judicial de la Federación. Debería poderlo hacer. También necesitamos medidas de austeridad. Hay una ley de austeridad que dice expresamente que a todos los entes públicos, incluyendo el Poder Judicial, estamos obligados a cumplirla, pero el Poder Judicial decidió que no le aplica esa ley. Y las remuneraciones pues deberían tener un límite. No podemos seguirnos gastando los dineros públicos en los salarios de los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Cuando se habla de las elecciones de los jueces, no sé por qué se dicen cosas que son un poco extrañas en realidad. En el siglo XXI, en un México que está definido en nuestra Constitución como una república federal, democrática, representativa, resulta que seguimos repitiendo dogmas del siglo XIX cuando se le tenía mucho miedo a la democracia y se cuestionaba si la gente tenía capacidad de entender los complejísimos problemas y lo complejísimo que es administrar los asuntos públicos, y ahora se dice si tenemos competencias, si somos capaces de entender lo complejísimo que son los asuntos de los jueces. Y se habla de este tipo de cosas. En algunos lados alguien me dijo, es que los jueces están obligados a cumplir el principio de ingratitud. Y dije, todavía pregunté, ¿cuál ingratitud de qué? De ingratitud hacia el pueblo, así como lo oyen. Y luego hay otros autores que además lo escriben y hasta en el Poder Judicial hay quien se para a integrarlo dentro de sus discursos, que una característica que tiene el Poder Judicial es ser contramayoritario, dice. O se dice esto, que existe, que el riesgo de que se elija a los jueces es que se ejerza la tiranía de las mayorías. Y entonces se detiene uno a pensarlo un poquito. Y miren ustedes, en realidad el método democrático que se viene practicando en el mundo como el mejor, o por lo menos el menos objetable, se ha aceptado como el más legítimo porque es el único que nos permite decidir cosas a través del voto popular. El voto popular es el único que nos iguala a todos nosotros. El único instante en el que realmente somos iguales es a la hora de votar, porque vale lo mismo el voto de la persona más rica de este país que de la persona más humilde o más pobre. Por eso es el mejor método. Por eso es el único que no es tiránico, por eso es el más justo. La reforma que ahora se presenta plantea estos 4 puntos. Ya no voy a explicarlos más porque ya están, los explicó muy bien la senadora Malú. Yo simplemente quisiera concluir con esto. Yo creo que las personas juzgadoras, las que elijamos el pueblo mexicano, por cierto, como ya se hizo en 1857, para quien piense en Bolivia y no les guste, pues podemos pensar en México. En México ya se votó en una votación indirecta
pero fue una votación popular. Y vean ustedes la sabiduría de la decisión de nuestro pueblo, que grandes juristas emergieron de esas votaciones. El primer ministro electo por el voto popular, de acuerdo con nuestra Constitución de 1857, fue elegido el 12 de julio de ese año y fue Benito Juárez García. Y vean ustedes, y durante más de 30 años, varias generaciones de ministros, entonces se les llamaba magistrados, pero era ese equivalente, también fueron elegidos. Fue elegido Manuel Fragua, Ignacio Vallarta, Ignacio Ramírez y algunos más conservadores como Sebastián Lerdo de Tejada. Los grandes juristas de nuestro país fueron así definidos por la votación popular de nuestro pueblo. Por eso decimos que por medio de la votación quisiéramos muchos que las personas juzgadoras de nuestro país respondan a los intereses públicos y sociales. Desdeñan mucho los casos de las personas humildes que se presentan ante los jueces. Diariamente yo veo cómo en el pleno de la Corte llega un trabajador a pedir que se le otorgue una pensión, no una pensión de funcionario, no una pensión de ministro, una pensión de subsistencia, es decir, de un salario mínimo. ¿Y saben qué resuelve la Corte? Resuelve desecharlo. No aplica ahí ningún principio ni de constitucionalidad, ni convencionalidad. No le aplica al trabajador el principio pro persona. No le aplica al trabajador la interpretación conforme, no le aplica al trabajador los principios de convencionalidad. Los jueces, con frases incluso hechas, deciden desechar constantemente los asuntos de las personas más humildes. Y fíjense un dato último que les voy a dar. Hasta hace 5 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvía en más de 80% solamente asuntos fiscales. Por eso necesitamos que los jueces respondan a los intereses públicos y a los intereses sociales, que rindan cuentas, que sean confiables. Fíjense una cosa que tenemos que reparar los abogados y las abogadas, que es nuestra vocación de servicio. A veces no somos lo confiables que deberíamos. Las abogadas y los abogados a veces para la gente representa la principal amenaza en vez de su cómplice para defender sus derechos. No se diga el juez. El juez es todavía más temible, no le solemos tener confianza, ni creemos que va a resolver en forma justa, y por eso muchísimas causas no llegan a los jueces, peor aún cuando la mayor parte de los abogados cobra cantidades muy fuertes para brindar el acceso a la defensa de un derecho. Creemos que los jueces deben rendir cuentas, que deben actuar con transparencia, con honradez, con racionalidad y fundamentalmente con decencia en el uso de los recursos públicos. Deben actuar con mucha sensibilidad y conciencia social. Los temas de los derechos a la salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación, también son temas de los jueces y deberíamos saberlos resolver procurando mayor equidad, que es la forma más simple de la justicia en una sociedad. Los jueces
Queremos que la elección brinde la oportunidad a que cada mexicano, cada mexicana decida encontrar a los jueces con mayor capacidad de solidaridad con las personas que sufren, que llevan sus dolencias ante esa autoridad, que tengan humildad. El nombramiento de juez no es para él. El nombramiento de un magistrado no es el reconocimiento a su gran mérito, a su gran carrera. El nombramiento de un ministro no es para el ministro, es fundamentalmente para quien sea capaz de brindar un servicio conforme a la ley y resuelva los problemas que tienen las personas que llevan a su consideración sus asuntos. Por eso es que tiene que tener humildad. Los abogados deberíamos tener más humildad, pero los jueces no se diga. Los cargos no son para nosotros, son para la sociedad. Vocación de servicio y vocación de justicia. Amigos, amigas, nos preguntan mucho si esta reforma va a resolver los problemas que tenemos, todos estos problemas, y yo contesto muy claramente no. No, necesitamos una segunda parte de esta reforma, la hemos planteado ya al Congreso de la Unión. Se tiene que reformar la investigación penal, el Ministerio Público es urgente, es muy necesario, es injustificable esos niveles de impunidad, por supuesto, y se tiene que crear también la posibilidad de que los jueces puedan tener criterios para resolver sobre problemas sociales. Esas dos son las principales reformas. El acceso a la justicia que implican esas dos reformas es la segunda parte de esta reforma. Entonces digo, ¿esta reforma va a resolverlo todo? No, pero estoy segura de una cosa. Si no se democratiza el Poder Judicial, repito, si no se democratiza el Poder Judicial, va a seguir secuestrado por quienes creen que son los dueños del Poder Judicial y nunca va a brindar un servicio eficiente a nuestra población. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchísimas gracias a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, por toda esta información que nos ha brindado en este foro informativo. A continuación, vamos a pedirle a la directora del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social que sea tan amable de darnos su ponencia, no sin antes conocer un poco acerca de su trayectoria y su semblanza. Vamos a escuchar. Compañeros, compañeras, por favor, nuevamente les convocamos a guardar el orden, a ser respetuosos de este recinto, del evento propio, y demos muestra de nuestra capacidad de civilidad.
Carla Michel Salas Ramírez es abogada feminista y defensora de los derechos humanos, especializada en litigio penal e internacional. Tiene maestrías en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y estudios en Justicia Transicional y Juicios Orales. Además cuenta con una especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha y estudios en Litigación Oral Penal. Es directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, Acción DH. Durante 20 años ha brindado apoyo jurídico a víctimas de feminicidio, violencia sexual, trata y desapariciones. Coordinó el trabajo jurídico en el caso Campo Algodonero contra México y fue parte del equipo en el caso Digna Ochoa y Plácido ante la Corte Interamericana. Desde Acción DH impulsó la red de abogadas Digna Ochoa, financiada por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para apoyar a mujeres víctimas de violencia desde una perspectiva feminista. Ha colaborado en la creación de leyes contra la violencia de género y ha sido consultora de la ONU. Carla Michel Salas Ramírez, sea usted bienvenida. Muy buenas tardes ya a todas y a todos. Por supuesto, agradezco la invitación y estar, por supuesto, en este presidium de primer nivel discutiendo una reforma que, por supuesto, nos preocupa y nos tiene que ocupar a todas las personas, no solamente a las juzgadoras, a los juzgadores, no solamente a la gente que colabora en el Poder Judicial, sino también a la sociedad en general. Ustedes han escuchado mi perfil es de una defensora de los derechos humanos, tengo ya 20 años y debo de decir 20 años enfrentándome al poder público, no solamente a ministerios públicos, sino a jueces, a juezas que se han negado en reconocer los derechos humanos, particularmente de las mujeres, de las niñas, pero también de personas indígenas, también de personas que han vivido en una situación de desprotección y donde no han encontrado respuesta justamente en el Poder Judicial. Quisiera después, además me toca una parte muy difícil, tener una presentación después de este gran diagnóstico que nos ha dado la ministra Lenia Batres, que podemos estar, digamos, en contra o no, pero ciertamente estos son datos oficiales y tenemos que reaccionar también a ellos. Y en ese sentido también quiero iniciar mi presentación contribuyendo a este diagnóstico que ya ha mencionado la ministra Lenia Batres, pero también plantear algunas preocupaciones que desde sociedad civil y por supuesto como defensora de los derechos humanos veo frente a esta reforma y que necesitamos justamente no solo discutir el proceso de elección de las juzgadoras y de los juzgadores, sino tenemos que ir más allá, justamente para erradicar esta injusticia o esta justicia racista, clasista, sexista, de la cual ya nos ha hablado la ministra Lenia Batres. Carla, si me permites. Claro. Compañeros, compañeras, ya se desalejó bastantes asientos, poquitos, de la gente provocadora. Si son tan amables de sentarse y de comentar, si tienen algo que comentar afuera, pero aquí, por favor, si son tan amables de tomar asiento las personas que están paradas. Muchas gracias. Vamos a pedir silencio, por favor, si son tan amables. Muchas gracias. Adelante, Carlita. Bueno, aquí tenemos a Hannah Arendt, una filósofa que por supuesto siempre merece una lámina completa. Ella, judía, fue una de las mujeres que fue corresponsal en uno de los juicios más importantes del siglo pasado, precisamente a uno de los partícipes en el genocidio cometido en la Segunda Guerra Mundial. Ella documentó precisamente el juicio que se realizó contra Eichmann, uno de los partícipes de esta política de exterminio de personas no solamente judías, sino gitanas, con discapacidad, etc. Y bueno, ¿por qué la traigo a colación? Porque Hannah Arendt acuñó un término que en un inicio generó un gran ruido. Justamente ella, cuando documentó el juicio de Eichmann, un sujeto al que la prensa, no solamente local, sino internacional, lo caracterizaba como un monstruo.
y decía, Eichmann es un monstruo, una especie como de sujeto que se ha salido de la normalidad y que forma parte de esta gran empresa criminal. Para Hannah Arendt, después de documentar este juicio, dijo, no es este monstruo Eichmann así como lo han presentado. En realidad, lo que vemos en Eichmann es un burócrata que ha sido partícipe de esta gran empresa criminal de exterminio. Cuando le preguntaban a Eichmann si sabía lo que había ocurrido con las millones de personas que mandaban a los campos de exterminio, él respondía, pues solo estoy haciendo mi trabajo. Y Hannah Arendt acuñó el término la banalidad del mal. Recuperando este término y adecuándolo a lo que implica la banalidad de la impunidad en este país, pues podemos justamente considerar que esta banalidad de la impunidad en México no solamente se va tejiendo por hilos de personas que están haciendo el mal, sino personas que en lo cotidiano consideran que están haciendo su trabajo. No solamente de agentes del Ministerio Público, no solamente de policías que tendrían que haber realizado correctamente un recabo de evidencia, adecuadamente el recabo de entrevistas, de trabajadoras sociales, trabajadores sociales, de psicólogas, de psicólogos, de juezas, de jueces, de abogados y de abogadas, de abogados que tienen la desfachatez de cobrarle a la gente y a la gente más humilde miles de pesos por un amparo que ni siquiera va a tener el resultado esperado. Así se va tejiendo esa banalidad de la impunidad por personas que cotidianamente le dicen a esa gente que está buscando justicia, tengo muchos asuntos, yo no puedo darle prioridad a su asunto, todos resultan ser importantes. Por un sistema que parece que está actuando de manera mecánica y no justamente buscando la justicia. Por eso debo de adelantar que mi posición es a favor de la reforma, justamente porque, y no sé, lo veo aquí no están presentes esos altos burócratas que están siendo beneficiados o que se han beneficiado históricamente. Aquí está la clase trabajadora, personas que vivimos de nuestro salario y que es importante que lo consideremos porque esto que ha presentado la ministra como diagnóstico, pues yo no sé a ustedes, pero yo lo estaba viendo y lo iba siguiendo en la presentación PowerPoint, pero a mí me indignaba. O sea, a mí me indignaba porque si yo necesito comprar un automóvil para realizar mi trabajo, si yo necesito comprarme unos lentes para mi trabajo, pues sale de mi salario. No hay un bono extra para que yo tenga algo pues que tendría que salir de ese trabajo. Sí, por ejemplo, pues la comida. Decíamos, conversábamos, decíamos más de 1 millón de pesos por los alimentos y decíamos qué comen y en dónde comen. Estas cifras evidentemente lo que deben de generar es indignación. Y no solamente indignación hacia la sociedad en general, sino debo de decir al interior del Poder Judicial. Porque también, seamos claras, seamos claros. Los jueces y las juezas en este país no redactan sus sentencias. Y esa es una gran crítica que se ha hecho a nivel internacional. Que tengamos juzgadores donde su principal trabajo es precisamente resolver. Y esas resoluciones no las redactan ni siquiera esas juezas y esos jueces. Hay un montón de secretarios de estudio y cuenta haciendo esos proyectos, que la única diferencia, porque en realidad hacen la sentencia, y la única diferencia es justamente que no tienen ese nombramiento. Y ese nombramiento, pues evidentemente, ¿qué implica? Pues un abismo en términos de las prestaciones y en términos del salario, pero que de facto están realmente impartiendo justicia. O también, veámoslo, hay muchas personas que tienen plazas administrativas, pero que están realizando labores de proyectista, es decir, están realizando sentencias, pero que no pueden justamente aspirar a una plaza
como secretario o no pueden incluso aspirar a una plaza como juez, pues porque no tienen un familiar al interior del Poder Judicial o porque justamente pues hay otras personas que se les está dando preferencia. Eso tendría que también llevarnos a la reflexión, que el propio personal del Poder Judicial vea las injusticias que hay al interior del propio Poder Judicial. Evidentemente, con este gasto tan gigante que se tiene para los jueces y para las juezas, no alcanza para el resto de la clase trabajadora. Esta reforma tiene que permitirnos justamente no solamente mirar las injusticias que se cometen hacia la sociedad, sino también las injusticias que se cometen al interior del propio Poder Judicial. La siguiente, por favor. Estas son algunas frases, yo les decía, pues la visión que tengo es una visión de defensora de los derechos humanos. Y estas son algunas de las frases que a lo largo de estos años me han generado profunda indignación. Todos son de casos que han tenido un gran impacto a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, en Yucatán, hace más de 10 años, la jueza Ileana Domínguez Zapata le dijo a una joven que había sido atacada por su entonces novio, le había cortado la yugular, le había cortado el rostro y le dictó una sentencia a su agresor, un agresor que habían detenido pues prácticamente tratándose de deshacer del cuchillo y todo envuelto en sangre, le dictó una sentencia de 2 años de prisión. Lo que la jueza determinó en ese momento es que pues el sujeto era chef. Entonces, si el chef, como era chef, sabía manejar cuchillos, entonces si hubiese querido matarla, la hubiera matado. Y tan no la mató, pues entonces no había manera de establecer que este sujeto había cometido el delito de intento de homicidio en ese momento. Esta jueza actualmente es jueza de enjuiciamiento en el mismo estado de Yucatán. Luego tenemos a otro juez en Puebla, Mario Cortés Aldama. Mario Cortés Aldama, teníamos un caso de la desaparición de un líder indígena que se había opuesto a un megaproyecto en el estado de Puebla. Era un defensor reconocido a nivel internacional. Nuestros testigos eran fundamentalmente personas indígenas del hablante náhuatl, con la derivación dialectal de la Sierra Negra. Y entonces el juez, cuando le tuvimos que exigir que se le nombrara un intérprete a nuestros testigos y por supuesto a la víctima indirecta, lo que el juez dijo es que de acuerdo al artículo 2 constitucional, el artículo 2 constitucional consagraba el derecho al intérprete de los pueblos indígenas, no de una persona en lo individual, y que pues ahí había individuos y no era la comunidad indígena, por lo tanto no tenía por qué garantizar el derecho a un intérprete. Ese tipo de argumentos fue que además, digamos, lo maravilloso del sistema penal acusatorio es que ahora todo queda grabado. Entonces, si ustedes quieren buscarlo incluso en Twitter, ahí está esta gran frase utilizada por este juez. Este juez sigue siendo juez. Se presentó queja en el Consejo de la Judicatura, pero sigue impartiendo justicia. Otro ejemplo, Ciudad de México. El juez Agustín Rodríguez Beiza dijo en una audiencia a una víctima de violación que, bueno, él de antemano no veía elementos, todavía ni estaba resolviendo, todavía ni hay pruebas, pero él decía que, o él dice, pues que no veía elementos para vincular a proceso a los agresores. 2 abogados ligados a uno de los despachos más poderosos de este país. El juez ya estaba adelantando, sin siquiera haber un juicio, ya estaba adelantando que no había elementos. Como nota importante, este juez es profesor de la Facultad de Derecho y resulta ser que fue denunciado por una alumna por abuso sexual, incluso fue vinculado a proceso por abuso sexual. ¿Y qué creen? Este juez, con todo y esas acusaciones en su contra, sigue siendo un juez que está impartiendo justicia precisamente en casos, entre otros, de violencia sexual. La siguiente.
Todos estos casos, y bueno, puedo seguir, o sea, esto es porque mi participación es muy corta y entonces trataré de ser lo más puntual. Pero como estos, tengo muchos más ejemplos y seguramente si hacemos una revisión en este país, surgen justamente decisiones arbitrarias, cuestionables, como las que les he compartido. Y sé perfectamente que eso ha sido en la justicia local, que es donde justamente se dan la mayor parte de arbitrariedades, donde hay la mayor parte de cuestionamientos. Pero es ahí donde el papel del Poder Judicial Federal, de la Federación, resulta relevante, porque es precisamente donde acudimos las personas, las organizaciones de la sociedad civil, precisamente para que pongan una limitación al poder público local. ¿Pero qué creen? Y eso pues también lo tenemos en la estadística. De acuerdo a los propios datos oficiales del Poder Judicial de la Federación, pues no necesariamente quienes acudimos en busca de la protección de la justicia federal la obtenemos. Me voy a adelantar la siguiente, por favor, ahorita regreso a esta. Por ejemplo, en cuanto a la actividad jurisdiccional, si lo pensamos en términos de los amparos directos que se presentan, aquí están los datos en general, no los voy a leer, ustedes los pueden revisar, están obtenidos directamente del anexo estadístico del Poder Judicial que saca cada año el Consejo de la Judicatura. Pero me quiero centrar justamente pues, en el sentido de las decisiones. De acuerdo a los amparos directos promovidos ante los tribunales colegiados de circuito, el 31.90% de los asuntos el resultado fue que se amparó a las personas quejosas. Aquí quiero hacer una aclaración. En el anexo estadístico no especifican el sentido de cómo se amparó, los términos, pero por experiencia propia, seguramente la mayor parte de los amparos son para efectos, es decir, en realidad no tenemos una solución real en el fondo. Si revisamos justamente los que resultan ser negativos por cualquier razón, ya sea que se hayan sobreseído, ya sea que se hayan declarado incompetentes, ya sea que se han tenido las demandas como no presentadas o simplemente se haya determinado que no se ampara, pues en realidad tenemos pues prácticamente el 70% de los casos en donde las personas que buscan la protección de la justicia federal no la obtenemos. Y estamos hablando precisamente de los amparos directos, que es la última posibilidad, el último recurso que tenemos las personas precisamente para revertir una injusticia, para revertir una resolución que, como hemos conversado, pues generalmente en los tribunales locales donde se cometen las graves injusticias no encontramos ese apoyo, ese acompañamiento y esa protección de la Federación. La siguiente. Y bueno, pues decirlo en amparo en revisión, que salvo en determinados casos, van exactamente en el mismo sentido. Y bueno, decir, por ejemplo, aquí vamos a ocupar el 50.95 prácticamente se confirma, es decir, pues la resolución que se había tomado previamente es correcta, entonces si la persona se inconformó, en realidad no va a tener una respuesta favorable. En los únicos que hay que modificación, el 8.3, se revoca la resolución, 8.73. En realidad estas estadísticas no son absolutamente nada alentadoras. La siguiente, por favor. Y bueno, en el amparo indirecto, pues prácticamente tenemos situaciones similares entre el sobreseimiento, entre el desechamiento, entre no presentada, pues tenemos que la gran mayoría, la infinita mayoría de los amparos van a ser desechados. Y nuevamente recupero eso que establecía Hannah Arendt. ¿Cómo recuperando este término de la banalidad del mal, de cómo se va burocratizando el acceso a la justicia? Y ojo, no estamos diciendo que no haya
una excesiva carga de trabajo. Ahora, justamente durante la exposición de la ministra Lenia Batres, había varias expresiones de inconformidad. Había, por ejemplo, una compañera que gritaba, sí, pues vea cuántas horas trabajamos. Y en eso tiene razón. Podemos ir a una agencia del Ministerio Público y podemos ver a una servidora pública que está llena de expedientes. Aproximadamente una agente del Ministerio Público, pensando en una fiscalía de sexuales o de violencia familiar, tiene 2,000 asuntos por persona, 2,000 asuntos. Si hacemos la revisión exactamente en el Poder Judicial, ¿cuántos casos en trámite pueden tener una sola persona? Seguramente estamos también en un dato de miles de personas. Humanamente es difícil que una persona pueda dedicarle el tiempo suficiente y necesario a cada asunto. Pero entonces, centrémonos en esa discusión. Centrémonos en cómo mejoramos la calidad de la justicia en este país. Centrémonos en cómo combatimos la impunidad, en cómo ese trabajo que está absolutamente burocratizado, y no es porque lo diga yo, es que los datos ahí están. Ahí están los datos. Yo voy a prácticamente del 100% de casos que voy a estar atendiendo, el 70% los voy a desechar. Y únicamente, no, ojalá fuera mentira, pero el dato está ahí y es del dato oficial, es el dato oficial del Consejo de la Judicatura, es la estadística, no son mis datos. Entonces, centrémonos, en lugar de estar a la defensiva, defendiendo la burocracia y los privilegios de unos cuantos, porque los que están ahí son los jueces, son los magistrados y son los ministros. Discúlpenme, ninguna de las personas, salvo la ministra Lenia Batres, que además no tiene tampoco ni esas prestaciones porque ha renunciado a ellas, ninguna de esas personas estamos en esos supuestos, ninguna. ¿Vamos a seguir defendiendo esos privilegios o vamos a trabajar en cómo mejorar la calidad de la justicia en este país? En cómo hacer que las personas de este país podamos vivir en una justicia social. En eso tenemos que concentrarnos. La siguiente, por favor. Y debo de decirles que una lámina que me salté, que es previa y que me parece fundamental, y que eso tiene que ver con una de las propuestas que precisamente creo que tienen que tomarse en cuenta en el proceso de dictaminación, tiene que ver con dónde estamos las mujeres en el Poder Judicial. El 30%, únicamente el 30% de las juzgadoras y de los juzgadores son mujeres. La paridad es un mandato constitucional y sabemos que no fue fácil que se estableciera justamente en la Constitución ese principio, pero tiene que ser una realidad. Las mujeres tenemos que estar impartiendo justicia, las mujeres tenemos que estar en las áreas de decisiones. Y esto tiene mucho que ver por los procesos de selección. Ha habido toda una discusión, sobre todo lo voy a decir, en el Consejo de la Judicatura y en la conformación actual del Consejo de la Judicatura. Tuvimos varias organizaciones y varias feministas, nos opusimos a una de las convocatorias que salió justamente el año pasado prácticamente, no, este año salió precisamente para las plazas. Y bueno, en un malentendido de lo que implicaba la igualdad, emitieron una convocatoria solo para mujeres, una convocatoria mixta y una convocatoria para hombres. Tuve la oportunidad de coincidir con un integrante del Consejo de la Judicatura y le decía, oiga, ¿cómo va a haber una convocatoria solo para hombres? Pues ¿desde cuándo son un grupo históricamente en una situación de exclusión? Si básicamente han estado siempre en el poder. Estas medidas son para que las mujeres puedan acceder a esos espacios, no es para los hombres. Eso es un mal entendimiento de lo que implica la igualdad. Y bueno, creo que fueron muchas las voces que le exigieron al Consejo de la Judicatura recapacitar y modificó en cierta medida su convocatoria. Y esto resulta relevante porque si estamos pensando en el proceso de elección de quienes van a estar en la Judicatura, necesitamos que sean elecciones donde sean las mujeres las que participen.
porque necesitamos que haya paridad. Necesitamos que sean 50% de juzgadoras y el 50% de juzgadores. Y este es un elemento que sí o sí tiene que tener la reforma. ¿Por qué? Pues porque la Constitución establece precisamente el principio de paridad. Y bueno, yo quisiera, no, por favor, la anterior, quisiera centrar en 3 aspectos fundamentales. Porque yo les decía hace un momento, sí, estoy a favor de la reforma, porque coincido en ese diagnóstico que se nos ha presentado, porque desde sociedad civil también puedo dar cuenta, y como defensora de los derechos humanos, que tenemos un poder judicial que no está impartiendo justicia, pero debo de decir que sí a la reforma, pero esa reforma está incompleta. Esa reforma tiene que incluir otros aspectos precisamente para acabar con la injusticia, no solamente hacia la sociedad, sino también al interior del Poder Judicial. Y considero que hay 3 aspectos que mínimamente tendrían que estarse discutiendo o analizándose. ¿Y esto por qué? A mí me gusta retomar siempre una frase que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha repetido en diversas sentencias y que por lo menos para mí es algo así como un poema jurídico. La Corte Interamericana ha dicho en diferentes sentencias, se tiene que reorganizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de tal manera que sean capaces de asegurar no solo jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Eso tendría que ser una realidad, una aspiración. Y bueno, quiero centrarme en estos 3 aspectos. Primero, por supuesto, en el proceso de elección. Ahí estamos centrando la mayoría de la discusión o prácticamente toda la discusión, pero no es suficiente, insisto. Me parece que en la reforma hay un camino trazado de manera muy clara para la elección de las ministras y de los ministros. En eso me parece que no hay discusión, pero además son prácticamente 9 cargos, que además con los antecedentes constitucionales e históricos que tenemos en este país es algo perfectamente viable. Pero en términos de las magistraturas y de cómo van a ser también el proceso de elección para las juzgadoras y los juzgadores, es ahí donde tenemos que tejer fino, porque esta reforma evidentemente no solamente alcanza a la federación, sino también a los tribunales locales. La forma en la que está redactada el transitorio evidentemente es insuficiente. El decir que la misma fórmula aplicará para los tribunales locales, pues tiene grandes implicaciones. De pronto pensemos, tenemos juicios que están en camino y de pronto sustituir o simplemente dejar sin vigencia el nombramiento de los jueces que están conociendo de esos juicios, pues implicaría una nulidad de los mismos y eso evidentemente tendría efectos adversos para las personas en general, tanto para las personas procesadas como para las personas víctimas. Entonces, ahí tendríamos que estar pensando en otro tipo de fórmula. CONATRIP ya se ha adelantado. CONATRIP ha propuesto. Hace unos días habló el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que preside CONATRIP, diciendo que estaban, a favor sí del proceso de elección, pero que este proceso fuera escalonado y que únicamente los espacios que fueran quedando vacantes, esos espacios son los que se sometieran al proceso de elección. Esa es la propuesta de CONATRIP, es decir, de todas las presidentas y los presidentes de los tribunales del país. Esa propuesta me parece absolutamente inviable. Vamos a terminar de implementar la reforma, que es urgente, en el 2050, si bien nos va, ¿no? O quizá más. Si lo pensamos incluso en el proceso que ha implicado la implementación del sistema penal acusatorio, o sea, obviamente va a llevar bastantes años ese proceso de transición entre un sistema y otro, pues llevamos más de 20 años y no terminamos todavía con asuntos del viejo sistema. Entonces necesitamos buscar una fórmula distinta. Pero lo segundo que me parece que además va de la mano con este proceso de elección, tiene que ver con la revisión de los requisitos.
Actualmente, tal como está la reforma, prácticamente está dejando los mismos requisitos que ya establece la Constitución, que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con el tiempo que tienes de ejercicio profesional, tener un modo honesto de vivir o una buena fama pública y no tener, digamos, una sentencia por delitos que ahí establece la Constitución. Eso establecido en el 95 constitucional. Pero no es suficiente. Necesitamos una justicia especializada. Necesitamos que quienes están impartiendo justicia, y no se trata de títulos universitarios, ojo, porque también, al igual que en el espíritu de la reforma, considero que un título efectivamente no garantiza ni la experiencia ni la sensibilidad, porque esos títulos, bueno, puedes obtenerlo de muchas maneras. No es garantía, pero sí necesitamos personas que tengan experiencia probada en los conocimientos en materia de derechos humanos y de perspectiva de género. Precisamente para garantizar la justicia y que esa justicia vea a las personas que han estado en mayor condición de vulnerabilidad, necesitamos modificar esos requisitos. Tenemos múltiples ejemplos en este país de personas que han llegado a altísimos cargos, habiendo generado responsabilidad internacional del Estado mexicano, habiendo incluso establecido casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se consideran graves violaciones a derechos humanos o por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y los tenemos en esos altos cargos, procurando o impartiendo justicia. Por eso también creo que en este proceso de selección tiene que haber un mecanismo de tachas. ¿A qué me refiero con este mecanismo de tachas? En el caso de Guatemala, en el caso de Colombia, sobre todo cuando hay un proceso de selección para determinados juzgadores, hay una discusión que se abre a la sociedad, precisamente para cuestionar ese trabajo que han realizado las juzgadoras y los juzgadores. De pronto, pues pensar que tenemos un juez que quiere participar en el proceso de elección y resulta ser que cuando revisamos en su historial, pues ha tardado 3, 4 años para resolver un asunto, pues como por qué va a tener que seguir ocupando ese espacio. O el caso que les comentaba, un juez denunciado, vinculado a proceso por abuso sexual y está impartiendo justicia. No puede ser. ¿Por qué? No por el sujeto en lo individual, sino porque daña la credibilidad de la institución. Entonces necesitamos hacer necesariamente esa revisión de los requisitos, necesitamos avanzar, y eso es parte de la agenda del movimiento feminista en lo jurídico, en la justicia especializada. Hoy todavía las mujeres que son víctimas de violencia, que son víctimas potenciales de feminicidio, tienen que acudir ante un juez de lo familiar para solicitar la guarda y custodia de sus hijos, la pensión alimenticia, que prácticamente la tienen que estar regateando, jueces que están decretando, jueces de lo familiar, que están decretando pensiones alimenticias de 500 pesos para esas hijas o hijos, y que luego esas mujeres tienen que ir a denunciar y tienen que acudir ante un juez para pedir una orden de protección, y en la orden de protección dictada por el juez penal se ordena el alejamiento del agresor y el juez de lo familiar ordena las convivencias. Ese tipo de decisiones son a las que nos enfrentamos de manera cotidiana las personas de a pie, a ese tipo de injusticias. Por eso nosotras hemos dicho, necesitamos aspirar a esta justicia especializada. Y ese tema tiene que estar en la reforma, porque debo de decir, en la reforma no estamos las mujeres. No estamos las mujeres en términos de las dificultades que tenemos para acceder a la justicia. No es solo que las juezas y los jueces estén en condiciones de paridad, sino tiene que ver en cómo se están tomando las decisiones. Y para eso necesitamos revisar precisamente esos requisitos de quiénes son quienes nos van a juzgar. Hace muchos años, una magistrada española, y les estoy hablando de hace más de 15 años, se sorprendía justamente, en ese entonces estaban viviendo una crisis económica en España, y ella se sorprendía mucho de lo que ganaban las juezas y los jueces. Y justamente yo le compartía una resolución que hace pues unos días acababa de dar un juez,
Y entonces ella me decía, Carla, ¿pero qué te sorprende si los jueces son los guardianes del patriarcado? Y les voy a prometer que por prácticamente 15 años he confirmado justamente que los jueces y las juezas también son guardianes de este sistema patriarcal. Esta reforma es una gran oportunidad precisamente para modificar esa creencia. Y el último elemento que justamente tiene que ver con los procesos de formación y supervisión. Por supuesto, me parece que es fundamental los procesos de actualización. No podemos justamente desdeñar la carrera judicial. Es fundamental, es importante que en todos los espacios de la administración pública, del Poder Judicial, por supuesto, la gente se vaya profesionalizando. Hace unas horas compartía uno de los integrantes de este movimiento con la ministra que él tenía pues ya muchos años, una opción de vida era justamente la carrera judicial, precisamente para honrar a esas personas que le han dedicado una vida al Poder Judicial, al impartir justicia. Esa carrera judicial se tiene que mantener, esa actualización. Sin embargo, también tiene que haber procesos de supervisión. Por eso uno de los elementos más importantes que tiene la reforma es justamente esta separación del Consejo de la Judicatura, es decir, la extinción del Consejo de la Judicatura y la creación de este tribunal. Este tribunal que también tiene que tener una mirada de género. Yo les decía hace un momento que estas injusticias no solamente se tienen que ver hacia afuera, sino también al interior. En uno de los poderes en donde existen casos gravísimos de violencia en contra de las mujeres, particularmente en contra de las trabajadoras, es precisamente el Poder Judicial. Casos de hostigamiento sexual, de acoso laboral, donde las mujeres, pues les es muy difícil denunciar los casos de hostigamiento. Les es muy difícil, por ejemplo, pues exigirle al magistrado la pensión alimenticia, pues porque obviamente hay todo un aparato que evidentemente lo va a proteger. Necesitamos que al interior del tribunal se cree justamente una unidad que analice y considere las denuncias de violencia sexual y de violencia de género en el caso de las trabajadoras del Poder Judicial. Necesitamos acabar con esas injusticias, necesitamos que las mujeres sean amenazadas que dejen de ser amenazadas para mantener su trabajo, el que tengan o sostengan algún tipo de relación con alguno de los integrantes del Poder Judicial.